compositor nacional Enrique Soro Barriga nace el 15 de julio de 1884 en la ciudad de Concepción, ciudad del sur de Chile, donde recibió las primeras lecciones de su padre Giuseppe Soro Sforza, músico italiano avecindado en este país desde 1875. La precocidad y el talento demostrado por el niño convencieron a su madre Pilar de realizar gestiones para obtener del gobierno de Chile una beca. A comienzos de 1898 viajó a Italia y, superando las pruebas de ingreso, se inscribió en el Conservatorio de Milán, mismo lugar donde había realizado los estudios su padre. Allí alcanzó notoriedad y tal nivel de excelencia que al egresar en 1904 recibió el gran premio al mejor estudiante de su generación. Regresó a Chile en 1905 con más de 60 obras de su autoría, para luego ingresar como profesor al Conservatorio Nacional de Música de Santiago, donde llegó a ser su director en 1919. Algunos de sus destacados alumnos fueron Domingo Santa Cruz, Adolfo Allende, Juan Casanova Vicuña, Héctor Melo y Roberto Puelma. Junto a su incansable actividad como colaborador en la gestación de un ambiente musical enriquecedor y fecundo para nuestro país, estableció contacto con importantes casas editoras que difundieron su música por todo el mundo. Se vinculó también con célebres músicos europeos como Casals, Busoni, Penderecki, Rubinstein, Mascagni y Massenet. A fines de 1922 tuvo el honor de que la Orquesta Filarmónica de Berlín interpretara 3 de sus obras sinfónicas más importantes, participando como director en una de ellas. En 1948 recibió el Premio Nacional de Arte. 6 años después, el 3 de diciembre de 1954, fallece en la ciudad de Santiago, inesperadamente como secuela de una operación. Dentro de su catálogo de obras podemos destacar Sinfonía Romántica, Andante Apasionato, Tres aires chilenos y Danza Fantástica, obras de música de cámara y repertorio para piano. Con su muerte, Chile pierde a uno de sus artistas más prominentes, un pilar fundamental en el ámbito de la música nacional. Bienvenidos todos a esta transmisión especial de la orquesta del Conservatorio Laurencia Contreras de la Universidad del Biobío, para realizar este homenaje a este compositor penquista muy conocido, muy querido por todos nosotros los músicos, nada menos que don Enrique Soro. Y en este trabajo muy especial que hemos desarrollado en conjunto con los estudiantes. Hoy tenemos la posibilidad de compartir con una persona representante de la familia Soro. No siempre se dan esas circunstancias, así que estamos muy felices de poder compartir con él y conocer el trabajo que la Fundación Soro está realizando con el patrimonio de este gran compositor. Le damos la bienvenida entonces a Roberto Doniez Soro, quien es nieto de don Enrique Soro. Bienvenido, Roberto. Hola, ¿qué tal? Buen día, Jaime. Un gusto colaborativo. Cuéntanos un poco. ¿Cómo Sí, yo creo que sería lindo ver cuál es tu conexión, no solamente familiar, sino vital con la ciudad de Concepción. Entiendo que estuvieron haciendo un trabajo relacionado con la Sinfonía Romántica. Cierto, claro. Sí,
Bueno, yo partiendo del 2009 que me hice cargo del legado, como nieto mayor de Enrique Soro, eh, comencé a pensar a partir de como los rasgos investigativos míos, ya que me dedico a las matemáticas, a investigación matemática, pensé así yo hacer con todo el legado tan valioso que era. Y lo primero que se me ocurrió fue intentar mirar unos álbumes que reunía Soro, que reunió durante toda su vida, desde que era pequeño, unos álbumes de recorte de los picos, donde aparecían sus conciertos, sus opiniones, etcétera, y a partir de ello los reuní y trabajando en colaboración con el musicólogo Jorge Izquierdo, publicamos un libro que se llama Palabra de Soro. Ese libro fue publicado en el 2011. En el 2011 yo en verdad no tenía idea qué podía hacer, a dónde podía ir todo esto, porque obviamente la música es un territorio muy especial, y con sus leyes propias, con su gente propia, con su idiosincrasia. Y por supuesto que en los recortes aparecía Concepción, 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 porque él nació en Concepción, hizo su primer concierto, como veo ahí, a los 6 años, o sea, en 1890, en Concepción. Tuvo la desgracia que su padre muriera muy joven, o sea, el padre murió de 52 años, dejando al chiquitito de 3 años y medio. Usualmente se dice que el padre fue quien educó música al hijo, pero es difícil educar a un niño en música hasta a los 3 años y medio. Claro. O sea, a los 3 años y medio tiene la genética, obviamente, y los humores del padre. Muy cómico, muy divertido, muy entusiasta, muy juguetón, cosa que se le pegó a Soro naturalmente, pero perdió al padre muy jovencito. O sea, ahí quien llevó toda la tarea era la madre Pilar, que es la que realmente llevó el hogar, claro. Y la aparición de un tío, porque el hermano de Soro se vino de Italia para ayudar a la viuda y se entusiasmó con la viuda y se casó con la viuda. Así que ese fue su segundo padre, el hermano de Soro, Antonio. Ahora, naturalmente que como Concepción, pensemos Concepción en el año 1890, era pequeña, todo el mundo se conocía, y rápidamente se corrió la ola de que había un niño muy dotado, de hecho le llamaban el pequeño Chopin en el seminario de Concepción, se corrió la ola de que había un niño muy dotado y empezó a tomar vuelo esto, hizo su primer concierto a los 6 años, se supo algo, llegaron unos músicos italianos, un músico importante que se llama Domenico Brescia, famoso, porque estuvo en el Conservatorio de Santiago, y él le dijo a la madre, mire, este niño se está perdiendo aquí, hay que enviarlo a estudiar. Ahora, lo interesante es que, a diferencia de Amelia Koch, que es una gran pianista que se fue a perfeccionar a París, y a Raúl, que se fue a perfeccionar a Alemania, el interés de Soro no es precisamente la interpretación, era la composición. Entonces, aquí tenemos el caso raro de un niño talentoso que no es el, digamos, prestidigitador que toca muy rápido, sino que está pensando la música, y debido a eso se le asigna a Milán. El Conservatorio de Milán era el conservatorio para ir a estudiar composición en esos años, bueno, París también, obviamente, y cuando 13 años y medio, la madre lo va a dejar a Talcahuano con una maletita de cartón, él mismo dice, él postproduce la escena y la ve, un niño pequeño con su madre, con su tío y con una maleta de cartón, y creo que el tío le dio 2 monedas, una cosa así. Así que él, imagínate un niño de 1 año y medio que no va a ver a la familia durante 7 años, que el viaje a Italia lo va a hacer por el Golfo de Penas, porque no había estrecho, no había Paso, Panamá, claro. Y llega, primero llega a París y después se encamina hacia el Conservatorio de Milán. Lo interesante, que no se dice en ninguna parte, es que cuando llega al Conservatorio de Milán tiene que ganarse el cupo para entrar. No es que la beca, que él se gana, le diera, ya estoy dentro del Conservatorio de Milán. No, tuvo que concursar con 50 o más concursantes de varios países del mundo para quedar. Soro primero se gana la beca, él con el esfuerzo. Segundo, se gana la entrada al Conservatorio de Milán,
y cuando termina con un gran premio al mejor estudiante de su generación en 1904. Entonces, este niño talentoso penquista, no se ha dicho todo sobre él y tiene un valor enorme porque justamente se trata de un compositor, o sea, un niño que tiene todo el día en su cabeza melodías, y no solamente que toca bien el piano, como después alguien le dice, pero tú tocas muy bien el piano. Y él dice, sí, no se había cuenta que toco bien el piano, están todos preocupados de que yo soy compositor y las piezas que compongo. Entonces, al darme cuenta de esta referencia, obviamente que me interesó conocer Concepción y fui a hablar en este caso te cuento que fui en 2012 a hablar con Julián Huerta y me relacioné con él hasta el 2015. Y pensamos, bueno, ¿por qué no hacemos una de las cosas que no se ha hecho? La Sinfonía Romántica nunca ha sido editada y se toca de tarde, tarde mal y nunca, como se diría en buen chileno. Entonces, él dio la idea de crear una partitura crítica, una edición crítica de la partitura, que la hizo con Javier Bustos y Miguel Galdame, que les saludo, y la partitura, desgraciadamente, se hizo el concierto en que tú participaste, pero nunca llegó a editarse ni la partitura ni el disco que se iba a hacer en Canadá. Claro. Pero de todas maneras, yo recordando ese concierto fue muy, muy emotivo. Incluso hay un documental que se hizo al respecto y de las circunstancias raras que hubo para no llevar a término el proyecto en su conjunto. Pero esperemos que el próximo año, nos contabas tú que el próximo año se cumplen, ¿cuántos años de la sinfonía? El año. ¿Cuánto? La sinfonía se compuso en 1921, o sea, se cumple el centenario. Centenario. Estamos Sí, y es pensando, y eso es la, sí, la. Ahora, cuando tú hablas, te refieres a la fundación. La fundación es una fundación que está dando sus primeros pasos, o sea, tiene recién 2 años. Y ella no tiene fondos a menos que se gane proyectos. Y tú sabes que los proyectos son caprichosos. Un año se gana, otro año no se gana. Entonces, a la hora de decir yo, oye, pero podríamos realmente celebrar el centenario de la sinfonía, obviamente yo lo puedo decir, pero son palabras que se dan en el aire. Una orquesta, un interesado, unos gestores musicales, y no solamente un gestor que podría ser un chiflado, oye, que chiflaban por el abuelo, quiere que se toque la sinfonía. Pero bueno, es que es patrimonio de todo Chile. claro, es un patrimonio y por lo demás es la sinfonía chilena. Es la sinfonía chilena. No hay otro sinfonista chileno y con todo el, ¿cómo se llama? La importancia que tiene un compositor como Soro. No existe. Es decir, hay músicos que hacen música incidental. De hecho, Soro en la introducción, y me gustaría que hiciéramos unas precisiones respecto de la introducción que vimos, Soro le hizo clase a grandes músicos como Juan Casanova Vicuña, Domingo Santa Cruz y otros más, pero el gran sinfonista chileno fue Enrique Soro. Yo quisiera que hiciera esas presiones que conversábamos en el ¿cómo se llama? Que vimos en la introducción y que me comentaste querías un poco precisar. A propósito, ¿te referías a lo de la biografía? Sí. ¿O a qué otra cosa? No, la biografía, la biografía. Porque lo que pasa es que solo tiene 300 obras. 300 obras, el 75% son obras para piano. Y el resto tiene que ver con himnos, que hubo una época con los himnos, por ahí por el año 10, pero tiene sonatas, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, de pequeña para pequeña orquesta, y música sinfónica. Desgraciadamente, se ha puesto el énfasis en 3 obras. 3, ¿no? Claro que son... El andante. Claro. Son
son los caballitos de batalla, como se diría. Pero obviamente, ese beneficio tenido, esas 3 obras, que podríamos decir que se han tocado 100 veces, o muchas veces, hay un desmedro de la misma sinfonía, que se ha tocado muchas veces, el concierto que se ha tocado muy pocas veces, la suite, etc. Entonces, habría que preguntarse por qué una orquesta, y eso lo debes saber tú mejor que una orquesta, siempre a la hora de elegir a este gran sinfonista, toca Tres Aires Chilenos, Danza Fantástica, y el Andante Apasionato, que en realidad es para pequeña orquesta. Pequeña Para orquesta sí, bueno, sinfónica. yo creo que la costumbre se ha hecho patente. Sin lugar a dudas son grandes obras que tienen un carácter nacional. Algo que yo no entiendo respecto de lo que se ha dicho de Soro, de que no tiene que es muy romántico y que acumuló mucho de la influencia europea. Pero yo siempre veo a Chile, veo el campo, huelo el campo en la música de Soro. Yo creo que esa ha sido la razón. Y esperemos que podamos llevar adelante el proyecto de la sinfonía. Ahora, lo que yo te quería decir antes que se nos acabe el tiempo, es que hay un relato que hace Soro a propósito de cómo se originó esta pieza. No sé si alcanzamos a leerte un uso de 5 o 6 líneas. Sí, yo creo que sí, vamos. Dice él, esto está publicado en el año 1901, el día anterior a un gran concierto en el que se tocan todas las obras sinfónicas y el Andante Apasionato. Y él dice así, al periodista: en Milán cuando fui invitado a unas vacaciones. Era la época de la juventud y de la ilusión y del amor. Una noche soñé con cierta persona que conocía ya, y en sueños compuse una obra apasionada. Desperté. Eran las 3 de la mañana. Inmediatamente me puse a escribir la música. Fue una sola plumada, o de una sola plumada. El dueño de casa, alarmado al oír mis pasos, mandó a saber si me sentía mal. Al día siguiente me senté al piano y arreglé la obra. Así nació el Andante Apasionado. Ojo, que aquí Enrique Soro está hablando 30 años después del sueño, el año 31. Y el año 31 habla de el Andante Apasionato. Y pesquisando, Andantes Apasionados tiene por lo menos 6. El célebre en re bemol mayor, y hay otros en re mayor, otro es el cuarteto de cuerda, es en la mayor, y hay uno para violonchelo y órgano, que lo podría tocar alguien, un dúo para cello, porque es para cello y órgano, para cello y piano. Es en si bemol mayor. Yo quería comentarle un poco sobre este trabajo que hicimos con la orquesta, esta famosa música en pandemia que se ha estado haciendo a raíz de este encierro que han experimentado no solo los músicos, sino que toda la sociedad. Y el trabajo, para que el público lo sepa, ha sido un trabajo bastante grande, grabar, los chicos se graban en la casa, y y después todo el trabajo de edición para finalmente presentar este producto, digámoslo así. Así que estamos muy contentos, muy felices, muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido de parte de la Fundación, y esperamos que se mantenga en el tiempo de poder colaborar en la difusión, no solamente de las obras más icónicas de Enrique Soro, sino de todo su trabajo. Así que quiero darle las gracias por darse el tiempo para estar con nosotros. No sé si quiere decir algo antes de que el público pueda ver el trabajo de la orquesta de la Universidad del Biobío. Agradecerle, y con gusto estoy esperando que, como la Sinfónica, hagan su tributo para el 2021. Bueno, esperemos que este sea un pequeño empujoncito. Así que, te mando un abrazo, entonces. Bueno, Roberto, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, y esperamos de que disfrutes, al igual como lo hemos hecho nosotros, de este lindo trabajo con este
hermoso andante apasionato del compositor penquista, familiar tuyo, Enrique Soro. Muchas gracias.